En este video no vamos a hablar sobre las conversiones. Vamos a tomar dos métodos que son importantes, que son la regla de tres y la equivalencia. Antes de hablar sobre cómo hacer conversiones utilizando estos métodos, vamos a hablar sobre las unidades fundamentales y las unidades compuestas. Las unidades fundamentales son las unidades que tiene el sistema internacional. En este caso son las bases de las compuestas. Por ejemplo, nosotros, bueno, trabajamos que la distancia en metros, trabajamos la masa en kilogramo, trabajamos el tiempo en segundo, la intensidad de corriente en ampere, la temperatura, bueno, nosotros hablamos de grados Celsius, pero la absoluta son los Kelvin. En cuestión de cantidad de una sustancia hablamos sobre los mol, y la cantidad de intensidad luminosa son las candelas. Y bueno, las unidades compuestas están conformadas de dos o más unidades fundamentales. Por ejemplo, vemos la velocidad. La velocidad es la distancia sobre el tiempo, que son dos unidades fundamentales. En este caso son metros sobre segundo. Por ejemplo, tenemos la aceleración, que es la distancia, a lo mejor, bueno, lo podemos ver así, distancia sobre el tiempo cuadrado. En este caso son los metros sobre segundo cuadrado. Y bueno, para resolver nosotros problemas con unidades fundamentales, la regla de tres es más útil. Vamos a ver, por ejemplo, un este, tenemos un problema, ¿no? Supongamos que resolvemos un problema y nuestro resultado de distancia nos dice que son 10 metros, pero el problema nos lo están pidiendo en centímetros. Nosotros vamos a tener que aplicar una regla de tres. Entonces, nosotros tenemos que saber cuántos metros, perdón, cuántos centímetros equivalen a un metro. Nosotros, bueno, lo sabemos, un metro son 100 centímetros y tenemos que saber cuántos centímetros van a ser equivalentes a 10 metros. La regla de tres, siempre nosotros tenemos lo que queremos encontrar, lo que tenemos enfrente lo vamos a multiplicar en diagonal. Entonces, en este caso vamos a multiplicar 10 por 100 y lo vamos a dividir entre 1. Entonces, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Tendremos 10 metros por 100 centímetros entre 1 metro. En este caso se va a simplificar los metros y nos van a quedar las unidades de centímetros. Bueno, a mí me gustaría resolver este tipo de problemas con ustedes, entonces yo voy a hacer que la calculadora esté aquí. Entonces tenemos la multiplicación, que es 10 por 100, y nos da 1000. Obviamente esto dividirlo entre 1, pues nos va a seguir dando 1000. Entonces nosotros tenemos que esta operación nos va a dar 1000 centímetros. Entonces, este, bueno, aquí me gustaría mencionar algo que pasa muy curioso siempre con los múltiplos de 10. Por ejemplo, nosotros tenemos tres ceros, que son los mismos que van a aparecer aquí. Entonces, siempre que nosotros resolvemos un problema, bueno, siempre que hablamos de multiplicación, los ceros se van a acumular aquí. Y bueno, este sería un resultado hecho con una regla de tres. Ahora, supongamos que nosotros tenemos un problema que ya es compuesto. Vamos a hablar, por ejemplo, aquí de la fuerza. Supongamos que tenemos 10 newtons. Los newtons están hechos por unidades compuestas. Unidades compuestas de, bueno, sí lo voy a decir de una vez. De metro, kilogramo y segundo cuadrado. Pero para nosotros saber cómo están compuestas las unidades, nosotros tenemos que saber de dónde vienen esas unidades. Estas unidades compuestas vienen de las ecuaciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, la ecuación de la fuerza tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración.
La masa tiene una unidad fundamental, que son los kilogramos, y la aceleración es una unidad, compuesta de distancia y tiempo al cuadrado. En este caso son metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, cuando nosotros hacemos esta multiplicación, que es para los newtons, vamos a tener que los newtons son equivalentes a kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, siempre que nosotros nos preguntemos de qué está compuesta la unidad o cuáles son las unidades compuestas de esta unidad, siempre tenemos que ver la ecuación de la que parten. Entonces, bueno, un ejemplo en circuitos es el voltaje. Por ejemplo, voltaje es igual a resistencia por intensidad. Por ejemplo, la resistencia son ohms y la intensidad son amperes. Entonces, el volt puede ser equivalente a ohms por ampere. En este caso, pues estamos viendo sobre la fuerza que el newton es equivalente a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y esto por qué es importante? Porque bueno, en la mayoría de los problemas cometemos muchos errores con las unidades. Tenemos que acordarnos de cuáles eran las unidades fundamentales. Bueno, las voy a escribir aquí abajo de nuevo. Las unidades fundamentales tenemos que son los metros, bueno, en el sistema internacional, que es el que manejamos nosotros. Son metros, kilogramo, segundo, ampere, Kelvin, candela, mol. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos viendo los newtons. Vienen de unidades fundamentales, metro, kilogramo y segundo al cuadrado. Entonces, imaginen que, bueno, lo que siempre pasa, ¿no? Recuerden que son estas las unidades del sistema internacional. Entonces, supongamos que nosotros estamos resolviendo un problema en el que nos piden hallar la fuerza, pero nos dan una masa, perdón, nos dan una masa y nos dicen que son, no sé, 50 gramos. Y nos dan una aceleración que son 32 pies sobre segundo al cuadrado. Si nos damos cuenta, ninguna de las dos está igual que aquí arriba. Vemos que son kilogramos y tenemos gramos y tenemos pies, pero nos piden metros. Entonces, para que nosotros obtengamos los newtons, tenemos que hacer conversiones para estas dos unidades. Ahora, algo que es muy interesante, esto tiene un poco de debate, que por qué las unidades de la masa son kilogramos y no gramos. Bueno, bueno, lo que yo había escuchado era que en Francia, cuando ocurrió lo de la Revolución Francesa, me parece que la palabra, este, gramo, hacía como que una alusión que no estaba bien y por eso lo dejaron en kilogramo. Otras personas, pues, había escuchado que dicen que es porque cuando resolvemos problemas con gramos y no con kilogramos, salen muy diferentes los valores. Entonces, al utilizar los kilos, eran mejor los resultados. Realmente no sé muy bien, pero eso es lo que yo había escuchado. Entonces, en este caso, bueno, vamos a tener que dejar las unidades en como vienen aquí en los newtons. Entonces, por ejemplo, recordamos que cuando una unidad es fundamental, pues es más fácil hacer la regla de 3. Entonces, vamos a tener que 50 gramos va a ser bueno, ¿cuántos kilogramos van a ser? Si sabemos que 1000 gramos es un kilo. Otra cosa también importante son los prefijos. El prefijo kilo es con 3 ceros. Entonces, bueno, en este caso, pues ya nos damos una idea de lo que va a ocurrir aquí, ¿no? En este caso va a ser 50 con 3 ceros. Pero bueno, vamos a resolver esto. Y en la parte de abajo tenemos los pies sobre segundo al cuadrado. Tenemos 32 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Cuántos metros
sobre segundo al cuadrado van a ser. El dato que nosotros tenemos es que un pie es igual a 0.3048, o bueno, 3048 metros. Y bueno, vamos a resolver esto. Entonces, mm, bueno, en la parte de arriba le vamos a poner como x1. Entonces recuerden, cuando queremos obtener esto de aquí, vamos a multiplicar cruzado y lo vamos a dividir entre el de enfrente. En este caso van a ser 50 gramos por 1 kilogramo entre 1000 gramos. Bueno, perdón, hace ratito cometí un error. Cuando les hablé sobre el resultado, ¿no? Les había dicho 50 y 3 ceros, ¿no? Esto, perdón, hubiera sido si fuera 50 kilogramos a gramos. Porque, bueno, el kilo equivale a 3 ceros. Entonces, perdón, ¿eh? Si tuviéramos, no sé, 9 kilogramos y lo queremos a gramos, sabemos que estos son 3 ceros. Entonces, 9, 3 ceros y gramos. Perdón por ese error, ¿eh? Una disculpa. Entonces, en este caso, al resolver la operación, bueno, también por eso está bien hacer las operaciones para saber si estamos bien en lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso va a ser 50 por 1 entre 1000. Y bueno, volvemos a sacar la calculadora. En este caso, bueno, ya no ponemos el 50 por 1, simplemente lo dividimos entre 1000. Y bueno, nos da 0.05. Entonces tenemos que 50 gramos es igual a 0.05 kilogramos. Ahora, para resolver lo de aquí abajo, esto es lo que yo les hablaba un poco sobre los equivalentes. A mí se me hace un poquito más sencillo resolverlos como equivalentes que con regla de 3. Por ejemplo, en este caso vamos a anotar 32 pi sobre segundo cuadrado. Y bueno, en este caso nosotros vamos a hacer esto. En la parte de abajo vamos a anotar la misma unidad que la de arriba para que se simplifiquen y arriba vamos a anotar su equivalente. En este caso, pues lo queremos en metros cuadrados, en metros, perdón. Entonces, para que se simplifiquen los pies, vamos a poner los pies abajo y arriba su equivalente. Así se nos van a simplificar estas unidades. Perdón, aquí arriba también sobre esto. Y nos van a quedar metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ahora nosotros todo lo que tengamos arriba, perdón, lo vamos a multiplicar y lo que tenemos abajo lo vamos a dividir. En este caso, pues abajo tenemos 1, no pasa nada. Y arriba lo estamos multiplicando. Entonces, bueno, vamos a sacar la calculadora. En este caso, vamos a tener 32 por 0.3040. Y bueno, nos da esto, que es más o menos lo que equivale, bueno, en este caso la aceleración por la gravedad aquí en México, que es 9.78, me parece, 9.77. Entonces tenemos 9.75. Bueno, vamos a dejar 9.75. Bueno, ya ponemos metros sobre segundo al cuadrado. Sería el resultado de ya hacer las conversiones. Ahora, para obtener la fuerza, pues ya tenemos todo. Tenemos mm, la ecuación, fuerza es igual a masa por aceleración. Ya tenemos las unidades que nos piden. En este caso, pues nos dio 0.05 kilogramos por 9.7536 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, podemos resolver esta operación simplemente multiplicando 0.05 por 9.7536. Y bueno, esto nos da 0.4870. Bueno, lo dejamos en 0.4877. 0.4877 newtons.
y ya, obtenemos el resultado ya como nos lo piden, que sería en newtons, con los datos que nos dieron. Ahora, bueno, en este caso, hacer la equivalencia a mí se me hace más sencillo porque podemos tener los datos diferentes. Por ejemplo, ahorita, vamos a hablar sobre las millas por hora, ¿no? Un ejemplo. Imaginen que el problema nos lo dan en 50 millas por hora, en lugar de metros sobre segundo al cuadrado. Para nosotros hacer la equivalencia necesitamos conocer que una milla por hora, bueno, perdón, una milla, en este caso, bueno, vamos a hacerlo más sencillo, perdón. Vamos a pasarlo a pie sobre segundo. Este, bueno, perdón, discúlpame. En este caso ya no estamos hablando sobre aceleración. En este caso estamos hablando sobre velocidad, porque recordemos que la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, en este caso, la distancia nos la están dando en millas y el tiempo nos lo están dando en horas. Pero supongamos que nosotros ahora lo queremos pasar de millas a pies y de segundo, perdón, y de hora a segundo. En este caso, nosotros debemos saber cuáles son sus datos equivalentes. Por ejemplo, una milla equivale a 5.280 pies. 5.280 pies. Y sabemos que una hora, podemos hacer todo, ¿no? Una hora son 60 minutos y son 60 minutos. Y estos son 3.600, bueno, o sea, la hora. Son 3.600 segundos. Ahora, para hacer nosotros la equivalencia aquí para que sea más fácil, lo podemos ir haciendo por partes o podemos poner el dato directo. Por ejemplo, si queremos hacerlo por partes, pues primero eliminamos las horas y la pasamos a minutos y luego a segundos. Pero pues en este caso ya lo voy a hacer directo. Esto bueno, lo menciono un poco más porque muchos, bueno, a veces yo me llegaba a confundir de los 3.600 segundos. Pero es porque un minuto tiene 60 segundos. Entonces, si una hora tiene 60 minutos, es multiplicar 60 por 60 y ya nos da el tiempo de una hora. En este caso, bueno, recuerden que para hacer la equivalencia tenemos que poner abajo el valor que queremos simplificar. En este caso va a ser una milla, equivale a 5.280 pies. Y en este caso la hora, pues la ponemos arriba porque aquí está abajo. Una hora equivale a 3.600 segundos. Y aquí vamos a hacer la operación así, como les menciono. Se va a multiplicar lo de arriba y se va a dividir lo de abajo. Entonces, en este caso, pues vamos a tener 50 por 5.280. Y esto que nos dio, lo vamos a dividir entre 3.600. Y bueno, nos da 73 punto y 33 periódico. 73 punto y 33 periódico. Y en este caso serían pies sobre segundo. Y ya no como tal millas por hora. En este caso, pues los equivalentes son, bueno, les menciono, son un poquito más sencillos porque podemos cambiar toda la unidad sin estar haciendo varias reglas de tres. Entonces, pues en muchas ocasiones nos pueden dar a lo mejor pies sobre minuto y lo queremos en metros sobre segundo. Y bueno, vamos a a repasar un poco todo. Recordemos la regla de tres, pues lo que nosotros queremos encontrar, el valor de enfrente se multiplica cruzado y se divide entre el de enfrente. En el caso de las unidades, pues ya vimos que las unidades equivalentes, vienen de las ecuaciones y, y bueno, estas las podemos, siempre que nos den un problema y queramos las unidades compuestas, tenemos que tener las mismas unidades fundamentales del otro lado. Por ejemplo, aquí resolvimos lo de la fuerza en newtons, lo tenemos que tener en kilogramo metros sobre segundo al cuadrado.
y los datos que nos daban era pies sobre segundo al cuadrado y gramos. Entonces tuvimos que resolverlos, haciendo una regla de 3 y haciendo un ejemplo, sacando el equivalente. Y bueno, en este caso también les menciono que a mí se me hacen más fácil los equivalentes porque ya puedes poner todo en una misma, en un mismo, en una misma ecuación y la puedes resolver más fácil. Estas son las bases para resolver los ejercicios, bueno, el ejercicio que voy a subir en el siguiente video. Y bueno, lo último que quiero que recordemos son las unidades fundamentales del sistema internacional, que son metro, kilogramo, segundo, ampere, Kelvin, candela y mol. Y bueno, eso sería todo de mi parte.